Bueno, pues lo primero que quiero contaros es gracias por estar aquí y bueno, me presento para los que no me conozcáis. Me llamo Sala Moret, soy arquitecto y bueno, soy el coordinador del curso que vamos a hacer de Revit Expert. El coordinador y también el profesor principal. De las 340 horas normales de teoría, yo voy a estar dando unas 200 y pico, es decir, más del, más del 60%. El resto de módulos los dará otros compañeros y la verdad es que estoy convencido de que lo van a hacer mucho mejor que yo, así que estáis en buenas manos. Quería contaros qué es un curso de Revit Expert o de BIM Expert en diferencia con lo que es un curso de BIM Manager, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y si buscáis en el mercado hay muchísimos cursos de BIM Manager, pero apenas hay algún curso de Revit Expert. Y es realmente el kit de la cuestión. Mirad, un BIM Manager es la persona que se dedica a coordinar un equipo, a gestionar, a generar los estándares dentro de lo que es un equipo, ¿no? Dentro de lo que es un despacho. Hay unas formas de hacer las cosas, unos procesos a seguir y el BIM Manager es el quien los crea. Es un puesto de muchísima responsabilidad. Pero en cada equipo hay un BIM Manager. Un BIM Manager puede gestionar uno o varios proyectos. Si hablamos de un despacho muy grande, pues habrá incluso varios BIM Managers. Pero normalmente en un equipo de 10 personas, de 15 personas, habrá un BIM Manager. Con lo cual ya podéis imaginar que la gran parte de los despachos de arquitectura o ingeniería tienen un único BIM Manager. Sin embargo, ¿qué es el BIM Expert? El BIM Expert es una persona que se experta en uno o en varios programas de BIM, como por ejemplo Revit. Esa persona es la que se dedica a desarrollar proyectos, a documentar, a generar toda la información, a desarrollar. El BIM Manager no hace el proyecto, maneja los estándares. Es como un Project Manager al fin y al cabo. Entonces, el BIM Expert lo que está haciendo es desarrollar todo según las directrices, por supuesto, que el BIM Manager haya descrito. Pero hay una cosa que es súper interesante y es que en un equipo, pese a que haya un BIM Manager, habrá tantos BIM Experts como sean necesarios, tantos como sea posible. Y ese perfil solo se obtiene mediante muchísima práctica, muchísimo trabajo o una formación dedicada. Por supuesto, complementada con práctica y trabajo, pero desde luego una formación dedicada. Es la parte que yo quiero ofreceros y es la visión que yo tengo de cómo debería formarse alguien para ser un experto en todos los ámbitos de Revit. No solamente en Revit, de hecho el curso tiene algunos módulos en los que se trabaja con otros programas, como por ejemplo Presto y Arquímedes, para ser experto en mediciones en cualquiera de los dos programas más utilizados en España, o en Lumion, porque al final con una formación muy corta de Lumion, un BIM Expert es capaz de transformar su modelo de Revit en un render increíble. Entonces, ese tipo de operaciones son las que van a convertiros en personas muy versátiles y muy valoradas. ¿De acuerdo? Sé que es una formación muy densa, muy larga, pero pienso que vale muchísimo la pena. Me gustaría contaros un poquito qué módulos se van a ver, sobre todo para que tengáis una visión global de qué es lo que pretendo enseñar aquí, qué es lo que pretendo hacer. Y por supuesto me podéis preguntar en cualquier momento, ya lo sabéis. Al final, realmente el curso son 340 horas, los jueves por la tarde y los viernes por la tarde, de manera que así, pese a ser de 3:30 a 8:30 hora española, cualquier persona que esté en Latinoamérica le coincide con la mañana y puede hacerlo. Si lo hiciéramos por la mañana, las personas que estén en el otro lado del charco les pillaría de noche y es imposible. Entonces son 340 horas durante todo el año, empezando en octubre y terminando en julio. Lo bueno de esto es que además tiene una serie de clases, taller, que las hemos llamado así, en las que yo tengo puestas muchísimas expectativas. Son 8 talleres que se darán los sábados por la mañana. En principio son 8. Igual de repente pongo uno más porque digo, este puede ser muy bueno. Esos talleres estarán pensados como una especie de reto en el cual se pondrá una tarea mediante una explicación práctica, probablemente de cosas que ya hemos visto de uno o varios módulos, para que se pueda concluir todo en un ejercicio especial,
Un ejercicio en el que además cada uno esté trabajando desde su casa o presencialmente quien esté, pero que además podrá preguntar más libremente. Porque no es lo mismo la formación estándar en la que yo estoy explicando y tenemos que seguirla toda. En la clase taller habrá muchísima más parte en la que vosotros tengáis que desarrollar ese reto que os habré puesto. Con lo cual, cualquier persona en cualquier momento podrá preguntar lo que quiera. Y lo bueno es que los demás podréis estar escuchando tanto su pregunta como mi respuesta. La verdad es que tengo muchas expectativas en las clases de taller de los sábados por la mañana porque pienso que van a ser como un pequeño lugar de encuentro mucho más distendido que la clase normal. No obstante, vamos a ver los módulos. En principio, aquellos que me conocéis sabéis que yo trabajo de forma muy práctica. No me gusta hablar de teoría y más teoría y procesos. Sin embargo, en todo el curso habrá 10 horas de teoría como tal, que es Introducción Práctica al BIM. Quiero que sepamos lo que es BIM, qué es lo que supone y qué es lo que necesitamos saber para poder trabajar correctamente en BIM. Al final, no se trata solo de aprender Revit. Seremos una pieza más en un engranaje mucho más complejo que es el desarrollo completo de un proyecto. De hecho, a mí me interesa mucho, dentro de esta parte del módulo, saber cuáles son las diferentes etapas del BIM, que seguro que habéis oído alguna vez: BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D y así hasta BIM 10D incluso. Me interesa que las sepáis porque quiero que estéis perfectamente enterados absolutamente de todo. Pero hay un punto que tengo aquí y este me interesa muchísimo más que todos. Es el BEP. Esto no es un máster de BIM Manager y el BEP lo hace el BIM Manager. Yo no os voy a enseñar a hacer un BEP, pero voy a hacer algo mejor. Os voy a enseñar a leerlo, a localizar la información que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo acorde con el BEP que ha hecho el BIM Manager. Un BEP puede ser un tostón increíble de 300 páginas o puede ser más corto. Yo no sé con qué os vais a encontrar, pero sí que sé dónde está en cada punto la información, porque hay una estructura bastante clara para todos. Entonces, esa parte la tendréis que seguir y yo prepararé BEP para cada ejercicio, porque quiero que os acostumbréis a leer qué os pido, qué se necesita y cómo quiero que se desarrolle. Eso es fundamental en el trabajo real y eso es lo primero que vamos a aprender a ver. Después, como el programa oscila todo en torno al Revit, habrá que hacer una formación de Revit orientada a arquitectura. Lo llamo arquitectura y puede ser construcción, solo que normalmente utilizaré un elemento residencial, que es lo más genérico, lo más fácil. Aquí tenéis, dentro del PDF que os habéis podido descargar todos, todo el temario que se va a contar dentro de ese módulo. Pero aquellos que ya sepáis algo de Revit, es posible que en este módulo veáis cosas que ya sabéis. Por supuesto, si yo hablo de la interfaz, pues es posible que ya conozcáis la interfaz de Revit. Sin embargo, garantizo que voy a intentar rellenar un montón de lagunas que es posible que tengáis, porque no siempre se aprende de la misma manera y no siempre se aprende con la secuencia lógica necesaria. Eso, aquellos que sois autodidactas, lo sabéis mejor que nadie. Sin embargo, uno de los módulos que a mí más me interesa es el módulo de grafismo avanzado. Realmente aquí lo he puesto como un módulo cerrado de 20 horas, pero yo lo voy a ir repartiendo durante los diferentes módulos. ¿Por qué? Porque será necesario aplicar conocimientos de grafismo en cualquier parte. Fijaos en esto. Si nosotros abrimos el Revit, yo tengo aquí una serie de archivos que tengo preparados para que podáis ver a qué me refiero. Fijaos, voy a abrir un edificio de viviendas. Este edificio de viviendas es muy sencillo, pero tiene la suficiente complejidad para que valga la pena esto. Vamos a ver un momento. ¿Veis bien la pantalla, por cierto? Perfecto. Me alegro, es lo que me interesaba. Pues mirad, cuando yo estoy trabajando en Revit, tengo
una organización del trabajo y yo siempre lo separo por básico y ejecución, que es la forma de entregar los proyectos ante la ley aquí en España. Sin embargo, aquí, ¿no ves mi pantalla? Ostras, Ramón, pues te estás perdiendo todo, porque ahora tengo el Revit abierto. Tendrás que mirar la pantalla para poder verlo todo mejor. Seguro que te aparece en algún punto porque estoy compartiendo la pantalla con todos. Claro, claro. Esto es Revit. Este soy yo dibujando. Esto es lo que quiero que veáis. También veis mi webcam y podéis ver a mí saludar. Es lo que me interesaba. Mirad, dentro de un proyecto de este estilo, donde yo tengo un árbol o navegador de proyecto normal y corriente, donde podéis ver mi clasificación, os decía que es básico y ejecución, la que yo utilizo normalmente, pero aquí la trampa es que yo puedo enseñaros el plano terminado, pero no os estoy enseñando cuál es el proceso para hacerlo. Y la verdad es que si lo hago ahora mismo, llamará mucho más la atención, poderosamente la atención. Fijaos, si yo os enseño un plano de planta de carpintería donde se ve todo perfecto, perfecto, bien, está hecho. Si yo busco los revestimientos de tabiquería, aquí tenemos un plano de tabiquería. Si yo os enseño los revestimientos verticales, tengo un plano con revestimientos verticales. Y si os enseño los de techo, también. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo he podido hacer toda esta información? Pues lo que quiero que veáis es cómo de importante es la gestión de la información, la gestión del grafismo, la gestión de las plantillas de vista. Y a eso le voy a dedicar mucha carga, porque es la forma en la que convertís vuestro modelo en información para planos, que es el objetivo, no lo olvidéis, hacer un proyecto. Mirad, ya aquí tengo la planta 1. Esta es la planta de mi proyecto normal y corriente. Aquí estáis viendo todas las rejillas, todas las líneas de separación de la habitación, etc. Pues fijaos, si yo quiero aplicar las propiedades de una plantilla, aquí tengo solamente unas poquitas plantillas de vista. Pero vais a ver cómo cambia la cosa cuando ya aplico una de ellas y enseguida vais a ver que no tiene nada que ver. Una plantilla de vista sabéis que simplemente cambia la visualización y algunos elementos más. Fijaos, si yo cambio a cotas y superficie, mi plantilla es completamente distinta. No he tenido que hacer nada especial. Directamente se me ha puesto con el grafismo que yo quiero. Pero no es demasiado, ¿cómo decirlo?, impresionante. Sin embargo, fijaos en esto. Si yo cambio a replanteo y acepto, lo único que he hecho ha sido aplicar una configuración de vista y como podéis ver, tengo el plano de replanteo automáticamente hecho. ¿Qué me falta? Acotar, etiquetar, pero no he tenido que hacer nada. Esto es lo que supone trabajar bien con Revit. Olvidaos de un proyecto en el que solamente hacemos un básico, plantas y alzados. Yo lo que quiero hacer es mostrar absolutamente todo. Si yo aplico la plantilla de revestimientos verticales y acepto, tengo simplemente preparado el contorno. Pero, ¿qué pasaría si yo os hablo de aplicar la plantilla de tabiquería? En esta plantilla hay una convención de colores donde de forma muy sencilla vais a entender que en rojo está la fachada, en verde están las particiones y en azul están las medianeras. ¿Cómo lo he hecho? Pues con una configuración de filtros que automáticamente hace que se vea lo que yo quiero como yo quiero. ¿Cuánto tiempo me ha costado? Segundos. Eso es automatización. Esa es la parte que yo quiero que seáis expertos en ella. Pero no solo en eso. Dejadme que os enseñe una más a ver si os gusta. Revestimientos de techo. Revestimientos de techo tiene automáticamente los techos coloreados según me interesa, pero ni siquiera es la última. Dentro de aplicar propiedades, yo puedo poner los revestimientos de suelo y estaréis viendo mis revestimientos de suelo por unos colores que he puesto yo muy locos para que llame la atención. Fijaos que estáis viendo muy claramente en verde lo que son exteriores, en amarillo los que son laminados, en de color rosita todo lo que son elementos comunes y en azules los que son cerámicos.
Esta información la estáis viendo en pantalla al instante y yo simplemente he aplicado una plantilla de vista. Todas esas plantillas de vista adecuadas a lo que vosotros necesitéis, quiero que sepáis hacerlas, porque en cada despacho necesitaréis unas u otras. Por último, pero no menos importante, tenemos los planos de incendio. Fijaos en los planos de incendio. Esto es un plano de DBSI donde tengo los tipos de muro según la resistencia al fuego. Fijaos que si yo selecciono este muro, dentro de las propiedades tengo que tiene una resistencia al fuego de 180 y por eso se ve de este color. Este de aquí será 120 y este de aquí aparecerá como probablemente 90 o 60. Como podéis ver, generar la información necesaria es importantísimo y todos estos procesos, todas estas habilidades son las que yo tengo que transmitir. ¿Dónde? En cada uno de los módulos. De momento, estamos hablando de grafismo avanzado. Obviamente, ya os he dicho que mucha parte de la generación de planos y plantillas de vista vienen aquí, vinculadas con toda esta información. Pero solamente estamos en el módulo 3. Evidentemente, tendréis que aprender a generar geometría o a trabajar con fase, porque hasta ahora todo lo que os he enseñado es un proyecto real, pero es un proyecto de obra nueva. Y en obra nueva todo es feliz, todo es nuevo, todo es muy fácil de gestionar. ¿Qué pasa cuando hablamos no de obra nueva, sino de un proyecto en el que hay un estado actual y un estado reformado? Y además, os voy a poner esta vez un gimnasio, esto es un proyecto propio también, pero que es mucho más complejo. Fijaos, esto es un gimnasio entre medianeras que además da dos calles que tienen distintas alturas. Tuvimos que hacer un montón de niveles. Fijaos que hay una lista de niveles bastante amplia. Pero lo que yo quiero que veáis, que si entro, por ejemplo, en un plano, yo aquí tengo lo que es el estado actual. Pero si le digo que yo quiero trabajar con el estado de reforma, ha cambiado completamente. Pero no solo eso. ¿Qué pasaría si yo dentro de reforma quiero mostrar el derribo? Pues aquí estoy indicando que las escaleras viejas las he derribado. Y esto no son cosas que yo me haya inventado. Son directamente patrones y valores y parámetros que yo le estoy dando a la información. Si yo seleccionaste esta escalera y le digo que esta escalera se demuele cuando empieza la reforma, esta escalera aparecerá demolida. Toda esta información se guarda dentro de gestionar fases. Y aquí tengo diferentes filtros de fase y modificaciones de gráficos establecidas para mí. Las que tengo yo es posible que no sean las mejores para vosotros, pero quiero que sepáis encontrarlas, buscarlas y trabajar con fases. Es fundamental. Sobre todo cuando hablamos de una restauración, pero también cuando hablemos de grandes proyectos que se hacen en diferentes bloques o fases de construcción. Con lo cual, el módulo de fases, aunque es muy cortito, porque son 5 horas, es una sección, va a ser muy intenso. Yo tengo muchas ganas de contar esto porque muchas de las personas que manejan Revit están perdidas aquí. Y solamente hay que ver cómo se trabaja esto. Fijaos, cuando acabe este módulo, hay un pequeño taller de 5 horas un sábado. ¿Adivináis de qué va a ir este taller? Pues se trabajará con fases de proyecto vinculadas a elementos estructurales y también a grafismo. Porque el primer taller será justo cuando hayáis aprendido a modelar lo general. Será un ejercicio muy sencillo, un taller básico. Pero poco a poco los talleres irán cogiendo bastante más nivel. Si seguimos adelante, os hablaré de trabajo colaborativo. Voy a estar 10 horas. Soy siempre muy escueto hablando, voy muy al grano cuando estoy explicando las cosas, pero no deja de ser súper interesante. Fijaos, voy a cegar estos dos archivos para no quedarme sin memoria. Este lo voy a dejar abierto porque me gusta mucho. Y voy a abrir otro más, un modelo central que tengo. Si yo abro este modelo central, me avisa de que lo estoy moviendo, ya lo sé. Es un archivo pequeñito. Pero este modelo central está pensado para que varios de vosotros podáis trabajar en tiempo real. Cuando estemos haciendo el curso, aquellos que estéis en persona e incluso los que estéis en streaming,
encontraremos la forma de que podáis colaborar en tiempo real conmigo, para que podáis experimentar cómo funciona y, sobre todo, qué cosas no se pueden hacer. Porque trabajar bien es muy fácil, pero equivocarse y hacer cosas que no estén bien es aún más frecuente y aún más peligroso. Entonces, a mí me interesará en este módulo dedicar un 20% del tiempo a explicaros cómo se hacen las cosas y un tiempo mucho mayor a deciros, ojo, esto no se puede hacer por esto y por esto. Fijaos, aquellos que no hayáis oído hablar nunca del trabajo colaborativo, os diré que hay dos vertientes. La primera es aquella en la que dos equipos distintos trabajan en paralelo. Por ejemplo, un equipo de arquitectura y un equipo de ingeniería. Entonces, el equipo de ingeniería puede leer la arquitectura y hacer sus instalaciones sobre ella. El equipo de arquitectura puede leer las instalaciones y comprobar que todo funciona correctamente. Pero ese es el primer tipo de vinculación. ¿Qué pasa si tenemos un proyecto muy grande donde varias personas del mismo despacho tenemos que trabajar en tiempo real? Uno está colocando cotas, uno moviendo mobiliario, uno sacando tablas y otro montando planos, por decir cuatro cosas muy sencillas y muy mundanas. Pues mirad, para eso existe una colaboración en la que hay un modelo central o modelo madre en un servidor al cual todos marcamos la información. Nos hacemos una pequeña copia de un modo especial y trabajamos con nuestra copia. Y cuando haga falta, sincronizamos o actualizamos la información, la nuestra y la que hayan hecho el resto de compañeros. Aquí, por ejemplo, vais a poder ver una clasificación general de cómo está organizado este proyecto. Dentro de la pestaña de colaborar, yo puedo ver qué subproyectos tengo. Veréis que simplemente he puesto unos subproyectos muy sencillos: carpintería, cerramiento, mobiliario, tabiquería. Lo bueno de esto es que aprenderemos no solamente los procedimientos, sino también los trucos. Hay algunos trucos que, por ser poco obvios o poco intuitivos, no están al alcance de todo el mundo. Yo os los voy a desgranar todos. Pero uno de ellos, que quiero que veáis ya, que es una tontería, es la visualización de compartición. Este botón nos permite marcar en colores los subproyectos y saber qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí tenemos los colores puestos para cada subproyecto. Si además en este momento hubiese más personas trabajando con él, cosa que no es así, yo podría ver cada elemento a quién pertenece, quién es su propietario o qué actualizaciones hay que cargar. De momento nos quedamos con la visualización de su proyecto para que podamos verla. Este módulo va a ser fundamental cuando os queráis incorporar en un equipo de trabajo. Si estáis trabajando solos, sois un despacho unipersonal o un despacho en el que cada persona desarrolla un proyecto completo, será menos interesante, pero seguro que la parte de referencias o vínculos la utilizaréis siempre. Así que la parte que estamos viendo de colaborativo la veo fundamental para trabajar. Y luego viene una parte de instalaciones. Esta habrá algunos de vosotros que la améis y habrá otros que la odiéis. Instalaciones no deja indiferente a nadie. Aquí tengo un par de muestras de cómo se ven algunos elementos, pero voy a hacer algo mejor. Lo voy a abrir directamente, que para eso lo tengo. Voy a cerrar este archivo, no voy a guardar los cambios y voy a abrir el propio archivo de instalaciones que tengo aquí preparado, que es justo del edificio que hay en la foto. Vamos a buscarlo. Instalaciones. Lo abro desde aquí y vais a ver las instalaciones del edificio. Yo pretendo que aprendáis a modelar cualquier tipo de instalación, pero a un nivel probablemente mucho mayor de lo que hayáis visto hasta ahora. Porque no se trata solo de modelar. Voy a intentar que seáis capaces de dimensionar cuando sea posible, de calcular, de encontrar interferencias o colisiones entre lo que estáis modelando y además de, en electricidad, hacer circuitos, estimaciones de potencia y cálculos de carga. Sé que la normativa americana con la que se basa Revit no es 100% la que utilizaremos nosotros, pero ¿sabéis qué? Es coherente en sí misma. Y entonces podremos tener una visión global de que lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Seguro que es un paso muy interesante a la hora de trabajar. Fijaos, aquí tenemos el mismo edificio que estábamos viendo antes, pero con la instalación
de climatización en 3D muy sencilla, dividida por colores, impulsión y retorno. También tengo la instalación de fontanería colocada dentro del mismo edificio, donde podréis ver directamente agua fría y agua caliente vinculados a cada uno de los aparatos sanitarios, y también la vista de saneamiento, donde estaremos viendo todas las bajantes de nuestro proyecto y su conexión principal con los aparatos sanitarios. Además de eso, por supuesto, tenemos toda la electricidad. Aquí tengo toda la electricidad dibujada, donde está, como podéis ver, incluso con el resto de elementos. Nosotros podemos en cualquier momento cambiar la visualización, ya sabéis hacerlo. Yo puedo seleccionar simplemente los elementos que quiero ocultar y decirle a Revit que me desactive las categorías. Solamente con esta operación ya he conseguido ver todo lo que tiene que ver con instalaciones. Aquellos que sea la primera vez que lo veis, os podéis volver locos, porque estáis viendo en 3D todo a través. No pasa nada, es porque estáis viendo el resultado final. Cuando empecemos, iremos muy poquito a poco y por tanto estaréis aprendiendo cómo hacer todo el sistema. Fijaos que esto ya tiene mucho más sentido. Estamos viendo simplemente unos planos de electricidad. Lo que no sabemos es que todos estos elementos tienen su contrapartida tridimensional. Aquí los podemos estar viendo. Aquí estoy viendo mis interruptores y aquí arriba estoy viendo las luminarias que he colocado. Con lo cual es importante que sepamos que los planos de electricidad dejan de ser unos planos 2D que no tienen ninguna relación con nuestro proyecto a ser elementos 3D que puede que quepan o puede que no quepan, que se toquen con conductos o que tengamos que trabajar sobre ellos. Esa parte me interesa mucho porque hay muy pocos profesionales especializados en RevitMap y eso es un valor añadido para cada uno de vosotros. A mí me parece que es muy potente. Pero ahí llevamos como mucho la mitad del curso. Ahora viene una parte mucho más creativa, pero además yo soy un fiel seguidor de las masas cuando sirven para generar geometría que no podemos hacer de otra manera. Dejadme que os lo enseñe. Voy a cerrar el archivo de RevitMap y voy a abrir un archivo nuevo con la plantilla arquitectónica para que veáis que yo os parto de lo básico siempre. Mirad, voy a ir a una vista 3D y voy a generar una masa. Desde masa y emplazamiento, una masa in situ. Me va a avisar de que se van a ver visibles, me parece muy bien, y que quiero que se llame masa 1. Voy a hacer la masa más tonta que os podáis imaginar. Un rectángulo, que lo voy a extruir. Pero es que además, ese rectángulo, voy a darle sentido para que entendáis por qué con las masas podéis hacer cosas que con Revit en principio no es posible hacer. Si yo selecciono esta cara y aplico una rotación, veréis que he generado un elemento torsionado, algo muy fácil. Y simplemente con esto lo finalizo. Ahora, yo puedo muy fácilmente decirle a Revit que quiero generar elementos de masa. Es decir, quiero hacer suelos de masa. Quiero hacer muros de masa. Quiero hacer cubiertas de masa. Mirad, si yo selecciono esta masa y le digo que quiero hacer suelos de masa, me preguntará con qué niveles quiero. Fijaos que si yo marco los niveles, me está generando automáticamente de ese perímetro torsionado que yo he hecho la intersección con mis niveles o mis plantas, y después en cualquier momento le puedo decir quiero colocar suelos aquí y aquí, y los crea sin ningún esfuerzo. Pero no solo eso, lo que realmente hace que sea espectacular es el hecho de que vosotros sabéis que en Revit no podemos hacer muros inclinados, ni alabeados, ni con ningún tipo de complejidad geométrica. Son muros rectos o, como mucho, con un arco de curva. Es decir, así. No podemos hacer cosas que giren. Sin embargo, con las masas sí podemos. Si yo selecciono masa y emplazamiento, marco muro, elijo el muro que quiera, el mismo que estaba tocando, y puedo hacer clic aquí y aquí.
y automáticamente tengo un muro de masa. Tengo el mismo muro que yo quería, con las capas que yo quería, y lo puedo ver en la planta, sin ningún problema. Pero tengo un muro alabeado. No solo eso, si yo toco esta masa, la edito y cambio su rotación, por ejemplo, la voy a rotar un poco menos, cuando acepto ya no están totalmente alineados. Es posible que en el proceso de diseño haya diferentes cambios. Bueno, tan sencillo como seleccionar los elementos que dependen de la masa y actualizarlos. Tanto suelos como muros o cubiertas se actualizarían. Con lo cual, con las masas podemos lograr cosas espectaculares. Quiero mostraros una. Uno de los últimos proyectos que he hecho para probar las masas ha sido la biblioteca de la biblioteca danesa de Copenhague. Mirad, la tengo aquí, la voy a abrir. Esto que vais a ver está hecho íntegramente con masas. Vamos a acercarnos a verlo. Voy a poner la vista en paralela y así lo veremos mejor. Todo esto que estáis viendo aquí, toda esta geometría de muros curvos y alabeados que no se pueden resolver con Revit nativo, están hechos con masas. Estos forjados, que pertenecen a cubiertas inclinadas y a fachadas que están vencidas sobre la calle, son elementos de masa. ¿Queréis ver cómo? Fijaos, dentro de masa y emplazamiento le voy a decir que quiero verla. Esta es mi masa. Con tabulador la selecciono y yo puedo editarla. Con esto entraría en el editor de masa y trabajaría con ello. Yo pretendo que vosotros seáis capaces de generar mediante masas cualquier forma. Fijaos en este muro cortina. Este muro cortina simplemente es así porque yo he generado un panel con subestructura. Si yo genero un panel rectangular, es rectangular. Todos esos los he ido haciendo yo para darle forma a este proyecto. Con lo cual, quiero que veáis que las masas no se tratan solo de hacer cosas que giran. Se trata de hacer geometría actual, geometría que necesito para un proyecto desde un punto de vista mucho más orgánico. Eso también es un módulo en el que tengo muchas esperanzas puestas por vosotros, porque quiero que comprendáis que Revit no es rígido. Lo que es rígido es lo que nosotros pensamos de Revit. Con él podemos hacer muchas cosas, no todo. Hay cosas que yo comprendo que no se puedan hacer, pero podemos hacer muchísimas cosas. Y este módulo que se llama Creación de Familias, no lo imparto yo, lo imparte Thais. Thais es una compañera que trabaja en mi propio despacho y que está conmigo compartiendo la visión de Revit y mis flujos de trabajo. Va a ser una profesora increíble para este módulo y espero que a vosotros os parezca interesante. ¿Qué es lo que podemos aprender con familias? Podemos crear cualquier tipo de geometría. Va a ser fundamental para que tengamos nuestra biblioteca, porque estoy convencido de que si habéis insertado alguna vez elementos en Revit, no os habrá gustado su aspecto. Pero con esto, lo que vais a poder hacer es llegar hasta los límites que queráis. ¿Y sabéis qué? No a nivel de aspecto, a nivel de comportamiento, de parametrización. Dejadme que de nuevo os ponga un pequeño ejemplo. Yo tengo un archivo que se llama familia, en el que he colocado algo tan tonto como 5 armarios. De verdad, son 5 armarios. Pero quiero que veáis cómo se comporta cada uno, porque detrás de ello hay muchísimo trabajo de programación, de parametrización y de formulación. Mirad, este primer armario es un armario tradicional. Tiene las dimensiones por tipo. Dentro de editar tipo, yo le puedo decir que quiero que la anchura del armario sea 1,20 m y al aceptar cambia a 1,20 m. Perfecto, es un armario estándar, cumple su función. Pero, ¿qué pasaría si lo que yo necesito es un armario que pueda cambiar en tiempo real, que pueda ajustarlo porque tengo un proyecto muy poco homogéneo en el cual yo quiero poder estirar el armario en cada momento? Esto es un armario estirable por ejemplar y me parece que puede ser
súper interesante para todos. Por eso, esa es la primera variación, la primera aproximación distinta. Pero quedan muchas más. Fijaos en esta. Esta de aquí funciona por módulos. Yo tengo aquí una anchura que la puedo estirar directamente y tengo un número de módulos. Si le digo que quiero 3 módulos, mi armario cambia a 3 módulos y si yo estiro la anchura, se ajustan. Que yo quiero 2 módulos, se vuelven a ajustar. Que yo quiero 4, se vuelven a ajustar. Con lo cual tengo otra forma diferente y muy eficaz de controlar las dimensiones. Pero hay más enfoques posibles y todos ellos súper buenos. Fijaos en este. Con esta familia, yo lo que digo no es cuántos módulos. Le digo cuánto quiero que mida cada módulo y cuánto quiero que mida el armario. Entonces lo que está haciendo Revit es me pone tantos módulos iguales como quepan ahí. Fijémonos que si yo lo estiro, el número de módulos crece o decrece. Con lo cual, esta es una forma muy interesante para decir quiero módulos de X distancia, quiero ponerlos aquí. Sin embargo, derivada de esta última parte, viene otra que también es muy buena. Anchura mínima del módulo, 1 metro. Y yo voy a estirar aquí y me dice, voy a coger el tamaño que tú me has puesto y voy a poner el número X de módulos que salgan que por lo menos tengan 1 metro. Si yo aquí cambiase a 0,8, saldrían X módulos de esta anchura, pero que ocupan exactamente mi longitud. Con lo cual, yo puedo controlar la longitud del módulo, puedo controlar la anchura total, puedo controlar el número de módulos, las dimensiones por ejemplar o las dimensiones por tipo. Esto es una forma muy sencilla de contaros que se puede trabajar con las matrices dentro de las familias de una manera distinta. A mí me encantaría deciros que lo más interesante de una familia es poder editarla, entrar en la planta y tener en cuenta los parámetros. Es cierto, pero eso es la base. Y en 30 horas yo quiero que aprendáis no la base, quiero que aprendáis todo. Quiero que seáis capaces de hacer cualquier familia. Una parte muy importante será el modelado, pero una parte más difícil de aprender, y es la que yo os quiero enseñar, es la parte de comportamiento, una parametrización avanzada para que no tengáis simplemente esto que tengo yo aquí, anchura y altura. Quiero que lo que tengáis sea una formulación como la que aparece aquí. Editar familia. Y aquí dentro yo tengo una vinculación entre elementos que puede ser muy interesante. Y aquí abajo tengo otra forma de vincular de forma distinta los elementos. Aquí tengo dos fórmulas muy sencillas. No son complejas, pero el resultado es súper interesante. Por supuesto, no os voy a enseñar ahora la familia más difícil porque no quiero desanimar a nadie. Quiero que os ilusionéis, que digáis, yo quiero aprender a hacer eso. A mí me interesa mucho que vosotros seáis los mejores en Revit. Es lo que yo quiero contároslo absolutamente todo. Pero bueno, todavía me quedan más módulos. Tablas avanzadas. Si antes he dicho que MEP lo podéis amar o lo podéis odiar, con las tablas avanzadas pasa algo parecido. Las tablas son el equivalente de Excel dentro de Revit. ¿Y sabéis qué? Están súper poco explotadas. Están muy poco valoradas. Pero con las tablas se puede hacer de todo. Yo tengo algunas tablas que mostraros. Tampoco me voy a poner a explicar tablas porque además sé que es la parte menos agradecida al principio, pero si la veis, os va a encantar. Os va a encantar, sobre todo, saber que podéis hacer eso. Eso es lo que yo quiero que veáis. Mirad, ya que tengo una serie de tablas, tengo muchas tablas de medición, por ejemplo, una de puertas. Aquí tengo una tabla muy tonta de medición de puertas. Código, unidades, familia y dimensiones. Sin embargo, esta otra tabla es muchísimo más visual. Echarle un vistazo. Tengo lo mismo que antes y luego tengo unas características que indican
qué elementos puedo tener. Y además, si quiero, lo puedo centrar o puedo hacer lo que quiera con él. Pero estos elementos se hacen mediante formulación. Esa formulación me interesa mucho. Aquí la tengo toda. Símbolo, editar. Aquí tengo una formulación condicional muy sencilla, pero que está totalmente integrada en mi aspecto. Porque cuando yo sea capaz de colocar esta tabla en un plano, dejaré de importar tablas de Excel. Utilizaré la información desde dentro de Revit y no habrá ninguna rotura de información o del procedimiento BIM en todo lo que estéis haciendo. Así que sí, quiero que sepáis utilizar tablas para medir, para representar, para trabajar más rápido y para poder hacer elementos en los planos de los que os sintáis totalmente orgullosos. Por supuesto, quiero que sepáis medir tantos metros cuadrados, ¿vale? Me parece que es súper sencillo. Tantos suelos, por supuesto, aquí lo tenemos. Tantas habitaciones, claro que sí. Aquí tenemos todas las habitaciones con los porcentajes, las estancias, todo eso. Eso lo voy a contar. Pero también quiero llevar todo más allá. Quiero que seáis capaces de llegar a lo más lejos posible. Es decir, expertos en Revit. Quiero que sepáis capaces de hacer cualquier cosa. Insisto, el módulo de tablas no es el más divertido para mostrar, pero el de Dynamo, es una pasada. Este módulo no lo imparto yo tampoco, lo imparte Raquel Torres. Es una compañera que también, como yo, trabaja conmigo en mi despacho y compartimos de nuevo visión, procesos y flujos. Es alguien que está muy bien capacitada para trabajar con Dynamo porque además sabe programar. Y entonces estoy convencido de que si alguien le pincha, va a poder saber llevaros a un poco más lejos. Cuando se trabaja con Dynamo, lo que mucha gente piensa es que Dynamo sirve solo para hacer geometría poco convencional, geometría orgánica. Y es cierto, se puede hacer, pero Dynamo sirve principalmente para tres cosas. La primera, para hacer esa geometría, vale. La segunda, para extraer información de Revit, mucho más potente que las propias tablas. Fijaos que me encantan las tablas, pero con Dynamo tengo todo lo que quiero. Si conocéis Excel, sabéis que en Excel podéis sumar filas y columnas a vuestro gusto. En Revit no podéis sumar puertas y ventanas tan fácilmente o no podéis mezclar habitaciones con áreas. Son cosas distintas y no cuadran. Pero yo con Dynamo puedo meterlas en la misma bolsa, combinarlas como quiera y repartir de nuevo la información. Y eso genera una serie de procesos impresionantes. La otra forma es para introducir información. Y aquí quiero que os cambie la mentalidad. Voy a hacerlo en tiempo real. No voy a hacer nada espectacular, pero voy a hacer algo que creo que puede hacer clic en la cabeza de alguno. Mirad, voy a cerrar este archivo. Y como antes os he dicho, voy a empezar sin hacer ninguna trampa. La plantilla arquitectónica. Me pongo en alzado y voy a borrar los niveles. Ya está, ya no tengo ningún nivel. Lo que quiero que veáis es este archivo. Tengo un archivo de Excel con niveles. ¿Por qué un archivo de Excel? Porque todo el mundo, incluso el jefe más anticuado en el que estáis pensando, sabe manejar Excel, puede meter datos en Excel. Y entonces, si conseguís que un compañero, un cliente, un jefe meta una serie de datos en Excel en las casillas establecidas por vosotros y sois capaces de incorporarlas a Revit para que se pongan donde queréis, habréis avanzado muchísimo trabajo. Fijaos aquí, yo tengo simplemente una vista, un plano de Excel, una hoja de Excel que se llama niveles, donde tengo una serie de nombres con unas cotas en metros. Si yo le pregunto a mi compañero, a mi jefe, a quien sea, oye, ¿me puedes decir, me puedes rellenar estos valores? Lo va a hacer sin problema. Y esa persona estaría en ese momento trabajando para nosotros. Vamos a verlo. Voy a cerrar este archivo y desde aquí, desde este alzado donde no tengo absolutamente nada, voy a ir a Dynamo. Va a ser una demostración muy rápida en tiempo real. Dynamo se abrirá en unos segundos. Y entonces voy a hacer
una demostración de cómo puedo leer todo lo que yo he metido en el Excel para convertirlo en elementos dentro de Revit. Mirad, un nodo nuevo. Lo primero que voy a hacer es leer la información de Excel, con lo cual los nombres de los nodos no os los voy a decir en inglés, voy a poner simplemente Excel y veréis que tengo uno que es importar Excel. Lo principal aquí es elegir cuál es el archivo. Bueno, file from path es archivo de una ruta y fijaos que yo puedo unir file con file y ahora necesito un path, una ruta. Bueno, path, file path. La primera vez puede ser un poco confuso, pero realmente esto es programación, moviendo pilas y conectándolas, haciendo una especie de diagrama mental. ¿Qué necesito aquí? Encontrar el archivo que quiero. ¿Cuál es? Niveles. Acepto y aquí lo tengo. Para que esto esté correctamente funcionando, me pregunta de qué hoja quiero guardar la información. Si me recordáis, antes os he dicho que la hoja se llamaba niveles. En el momento yo la cuadre, Revit abrirá el archivo de niveles. Aquí lo tengo. Lo voy a dejar en la otra pantalla para que no me moleste y voy a seguir de aquí. Fijaos, esto es la información que yo he leído. Nivel cota, planta, 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 etc. Pero, ¿sabéis qué? Que a mí la primera, lo que es el elemento 0, no me interesa porque son títulos. Así que hay un nodo que dice quita la primera. Es lo que voy a hacer. Y la quito. Con lo cual ahora lo de nivel cota ya no está. Ya tengo la información que quiero. Y esto, como podéis ver, está puesto como nombre, cota, nombre, cota. Yo lo quiero al revés. Yo quiero nombre, 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 cota, cota, cota. Fijaos qué fácil. Transponer. Seguro que esto os suena a matemáticas de hace muchos años y tampoco voy a entrar ahí, pero simplemente con esto he conseguido reordenar la información. Lo bueno de esto es que yo lo puedo guardar y utilizar cuando quiera. No tengo que hacerlo cada vez, ¿de acuerdo? Pero yo lo estoy haciendo aquí para que veáis el proceso, para que veáis qué vais a aprender. Si nos fijamos en esta lista, yo tengo una lista que se llama 0, que son los nombres, y una lista que se llama 1, que son los números. Perfecto. Oye, pues yo quiero hacer un nivel que sea por elevación y nombre. Solo quiero eso. Con lo cual, la elevación será el elemento 1 y los nombres será el elemento 0. ¿Vale? Pues le digo, oye, selecciona los elementos de esta lista que son el elemento 1, es decir, la elevación. Si lo he hecho correctamente, aquí tendré las cotas. Y cuando yo lo pongo aquí, ya tengo la primera parte. Si hago lo mismo con el segundo, busco elementos de esta lista. ¿De qué lista? De aquí. ¿Qué número? El 0. Voy a revisarlo y veo que efectivamente son los nombres. Quiero que os fijéis en esto. En cuanto yo lo conecte aquí, se habrán generado automáticamente los mismos niveles que yo tengo aquí. Pero esto es solo el principio. Fijaos en esto. 20. Guardar. Y se actualiza en Revit. Tú sabes lo que es poder hacer que tu compañero, tu jefe, tu cliente, quien sea capaz de darte los datos y decirle, oye, es que yo quiero que me genere todos estos niveles. No tengo ni idea de la secuencia que estoy haciendo, pero yo digo guardar y Revit automáticamente me ha generado tantos cuantos niveles quiera. Eso es ahorrar tiempo. Pensad cuánto hubiéramos tardado en hacerlo a mano. Básicamente habría que hacer así, copiar, subir arriba y ponerle exactamente la nueva medida que me acabo de inventar. Pero con Dynamo, meter 1 o meter 1000 es cuestión de segundos. Eso es lo que quiero que veáis. Quiero que os cambie el chip y que seáis capaces de pensar cómo alguien que no tiene por qué tener destreza con Revit sea capaz de introducir la información en un Excel en las casillas que vosotros hayáis programado para que todo eso se meta en vuestro proyecto. Los nombres de las habitaciones, las alturas de los niveles, el nombre del cliente, el código de expediente. Con eso, hacéis partícipes al resto de agentes del proyecto que no tienen por qué ser expertos en Revit, pero vosotros,
con vuestra expertise, le estáis haciendo que completen la información. Eso es genial, porque hasta ahora éramos nosotros los únicos que podíamos trabajar en el modelo y había que hacerlo todo. Aquí, si lo pensamos un poco, somos capaces de hacer que la información de otro sitio vaya a Revit donde nosotros queremos en segundos. Para mí este módulo es espectacular y Raquel os lo va a contar de maravilla. Voy a cerrar este archivo porque ya me estoy acercando al final de los módulos. Mirad, aquí tengo el renderizado profesional con Lumion. Este módulo es increíble. No sé cuántos de vosotros conocéis Lumion, pero es un programa espectacular. Mirad, yo lo tengo aquí en la pantalla. Voy a abrirlo. Lumion 10. Es un programa que requiere bastante ordenador y requiere conexión a internet. Pero lo que consigues hacer con Lumion son renders impresionantes en segundos. Mientras se abre, os los voy a enseñar. Yo aquí tengo una carpeta que tiene una serie de renders creados por mí. Esto es un render generado con Lumion a partir de un modelo de Revit. Todo esto son renders del mismo modelo de Revit. Creo que echéis un vistazo a los reflejos, al césped, a los materiales. ¿Y sabéis qué? Que esto no ha costado nada. Ha tardado en renderizarse segundos. Segundos. Y eso es increíble, porque entonces lleváis a otro nivel la presentación. Es cierto que con Revit podéis hacer renders, es cierto, pero no de esta calidad. Entonces, dentro del curso de Revit Expert, yo quiero que tengáis, aunque sea, unas 30 horas de Lumion en las cuales aprenderéis rapidísimamente a trabajar con esto. Veréis cómo pasar de vuestro proyecto en Revit a Lumion. Probablemente utilizaremos la asistencia de algún programa más como SketchUp o Rhinoceros o librerías que podamos descargar de internet. Pero el resultado va a ser impresionante. No tiene nada que ver con lo que ya habéis visto hasta ahora con VRAI, con Corona Render o con cualquier otro motor de render. Aquí estamos trabajando en tiempo real, como si fuera un videojuego. Eso sí, lo único que necesitáis para que este programa funcione bien son al menos 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica potente. Sin ella no vais a poder trabajar. Este módulo lo imparte María José Mora, es arquitecta interiorista y tiene muchísimo gusto y experiencia haciendo interiorismo, exteriores y todo tipo de escenas con Lumion. Y os impartirá el curso de una forma que yo no sería capaz de hacerlo y os transmitirá una visión que yo no os puedo pasar, porque tiene de verdad ese punto que todos queremos a la hora de saber montar la imagen. Vamos a ver cómo queda. Aquí tenemos este elemento y esto, os lo prometo, es un archivo de Revit, solo que yo le he incorporado elementos como árboles y demás. No voy a introducir mucho tiempo en Lumion, pero fijaos, yo marco árboles, elijo cualquier árbol y puedo colocarlo en tiempo real aquí. Y después, cuando voy a renderizar cualquier foto, tendré directamente la foto que yo quiera con el árbol que he puesto directamente para darle un clic y renderizar en segundos. No lo voy a hacer ahora porque no tiene sentido que invierta este tiempo en renderizar, pero de verdad, ese módulo os va a romper las barreras de la presentación y podréis hacer tanto imágenes como vídeos profesionales en segundos. Os va a encantar. Ese módulo es increíble. Luego viene la parte de Navisworks. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es solamente el proyecto. Luego tenemos que llegar hasta la obra. Y en Navisworks podemos coger toda la información que nos haya ido llegando, ponerla junta y hacer o bien una planificación temporal, o bien una detección de interferencia, o bien incluso una nueva versión de las mediciones. A mí lo que más me interesa es la planificación y las interferencias. Ese módulo os va a gustar porque sobre todo aquellas personas que estéis más relacionadas con la construcción vais a poder ver cómo no nos quedamos en nuestro archivo 3D y ya está, sino que tenemos muy presente cómo llegar hasta la obra. Porque no hay una mejor forma
de predecir el futuro que construirlo, que ver cómo se va a hacer, que ver en qué momento colocáis la grúa, que ver dónde va a colisionar mi cuba de hormigón con mi proyecto. Y esas decisiones, si se toman ahora y con Navisworks las puedes tomar, ahorran muchísimo dinero en la obra. Seréis mucho más eficientes, mucho más imprescindibles. Los módulos 14 y 15 hablan de mediciones y obra civil. La parte de obra civil la impartirá Roberto Zarzoso, es topógrafo y experto directamente en esos dos programas. Os va a enseñar cómo, de puertas para afuera de vuestro proyecto, vais a poder integrarlo con las operaciones de terreno que hagan falta, incluso instalaciones de obra civil o obra lineal. Ese módulo, probablemente, aquellos que no tengáis ningún tipo de conocimiento, os permitirá no convertiros en expertos del Civil 3D, pero sí conocer los procesos básicos para poder relacionaros con quienes sí sean expertos. Desde luego aprenderéis un conocimiento básico de ambas herramientas, pero la verdad es que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y ese módulo yo creo que os va a gustar mucho. Pero el módulo de mediciones, ese, no tenéis nada parecido. ¿Por qué? Porque pretendo enseñaros a medir de tres formas. La primera, mediante Revit, solo con tablas. Como os he comentado antes, solo con tablas de Revit es posible medir. Lo bueno de las tablas es que se rellenan automáticamente con la información que tú vas poniendo en el modelo, con lo cual, al finalizar, tendréis directamente todas las tablas puestas y podréis traspasar esa información a vuestro programa de mediciones o a Excel si es lo que gastáis. Aquí tenemos una muestra de algunas de las tablas. Medición de cimentación, medición de cubiertas, medición de excavación, medición de todo lo que queráis. Sin embargo, hay dos formas más de medir. Los dos programas más utilizados en España y en los países de habla hispana para mediciones son Presto y Arquímedes. Y yo quiero enseñaros los dos, porque resulta que ambos tienen conexiones directas con Revit. Presto a través del plugin Costit y Arquímedes a través de su plugin propio. Fijaos que desde cualquier vista 3D yo tengo el botón Costit para exportar directamente a Presto y desde los complementos tengo el botón Zipe para vincular con obras de Arquímedes. Estos apartados para mí van a ser súper valiosos porque quiero que aquellos que seáis expertos en Revit seáis capaces de medir, seáis expertos en mediciones. Eso es un valor añadido que vosotros podéis aportar a cualquier equipo en el que estéis. Y por eso quiero que seáis expertos en esto de aquí. Quiero que seáis capaces de medir. Os voy a enseñar a generar presupuestos desde cero y a vincularlo. Con lo cual, me da igual cuál sea el proceso. Me da igual que utilicéis finalmente en un proyecto Costit, Arquímedes o que miráis con tablas. Quiero que sepáis qué estáis midiendo y cómo hacerlo. Por último, tenemos los módulos más finales. El módulo de interoperabilidad habla de IFC, es el formato de intercambio. Del mismo modo que en CAD conocéis el DXF, o que en mediciones habréis oído hablar del BC3, o que en procesador de texto sabéis que el TXT es el formato estándar. Dentro de BIM está el formato IFC. Quiero que sepáis qué hace IFC, qué no hace, hasta dónde llega y cómo se puede trabajar. Me interesa mucho que tengáis la capacidad de compartir la información entre el resto de agentes del proyecto. Y además, yo soy fan de automatizar las cosas. Por eso, el último módulo serán plugins y automatización. Es decir, ¿ya habéis aprendido a hacer todo? Sí, pues ahora con esto lo podéis hacer mucho más rápido. Los plugins y la automatización que os voy a enseñar, algunos serán gratuitos, otros serán de pago, pero estoy convencido de que si valoráis que un plugin os ahorra 100 horas de trabajo y vale 100 euros al año, si sacáis cuentas rápidas veréis que estáis ganando dinero. Con lo cual yo os los mostraré y vosotros libremente decidiréis cuáles importáis en vuestro flujo habitual y cuáles no. ¿De acuerdo? Entonces, al final, todo este curso se va a relacionar en las 380 horas que estamos hablando. 340 de formación estándar y 40 más en los talleres, que como podemos saber es un sábado cada X meses. De esta forma,
tendremos una formación siempre práctica y muy, muy dinámica. Pero además, hay algo más que quiero que sepáis que tiene este curso. Si yo entrase en LinkedIn, dentro de la parte de la derecha tenemos productos y aquí está LinkedIn Learning. LinkedIn Learning es una plataforma de formación online que está en todos los idiomas que queráis, español, inglés, francés, alemán, portugués y japonés y chino, ¿vale? Con cursos de cualquier cosa. Con este curso yo os voy a dar acceso durante un año entero a esta plataforma de formación. Además, es un acceso tutorizado, mentorizado. Es decir, no es simplemente que tienes acceso, no es solo que tengas un usuario y una contraseña y te permita colocar la información, sino que además vais a poder hacer los cursos que yo os vaya indicando. Toda la formación que vais a tener en el máster tiene su reflejo dentro de LinkedIn Learning. Por supuesto, no es lo mismo un curso online que el curso que yo os voy a dar, pero los fundamentos, los básicos, van a ser iguales. Mirad, si yo busco un curso de BIM, que este curso lo imparto yo, podéis ver todos los cursos que yo puedo daros. Tendréis acceso a todos los cursos: Dynamo básico, Dynamo avanzado, IFC, colaborativo, trucos, Revit esencial, cosas de AutoCAD. Pero es que además de eso, si buscamos por aptitudes en cualquier otro idioma, yo os voy a marcar unos cursos importantes de gestión del tiempo, de gestión de la información y de desarrollos personales. Incluso cursos de Excel. Me da igual. Aquellos que me digáis que no habéis abierto Excel nunca, yo os buscaré cuáles son los cursos más interesantes para vosotros. Con lo cual, cada uno de los que estéis conmigo tendréis un itinerario formativo distinto. Habrá unos elementos troncales, por decirlo así, que será todo el propio curso, pero cada uno tendréis intereses diferentes. Habrá alguien que le encante la parte de render y quiera profundizar en fotorrealismo. Para eso buscaremos los cursos de Photoshop que más le pueden servir. Otros os interesará mucho más la parte de mediciones y entonces trabajaremos con Presto, con Excel y con otros programas. Cada uno de vosotros sois distintos y quiero que el curso os sirva a todos. Tendréis un año de acceso entero y si alguien se pierde una clase, las clases en sí no van a estar grabadas, pero yo os diré durante la semana previa qué elementos o qué vídeos hacen referencia a lo que vais a perderos, de forma que de antemano vais a poder anticiparos a lo que se va a dar y jamás perder docencia. De esta manera, pienso que este curso va a tener mucho valor para todos vosotros. A mí me interesaría de verdad que contarais conmigo. Os agradezco que estéis aquí todos escuchándome y desde ahora, que llevo ya una hora hablando, estoy listo para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Así que, por favor, empezad a acribillarme, que estoy a vuestra disposición. Si preferís escribir, quizás es mejor para que no se estén oyendo varios micros, pero como vosotros queráis. ¿Lo tenéis todo claro? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? ¿No hay nada que queráis comentarme? Estoy seguro de que hay cosas que se os pueden haber quedado ahí, preguntas que queráis hacer o cuestiones que no hayan quedado claras. Muy bien, Mariela. A ver, me preguntas por los programas a utilizar. Trabajaremos principalmente con Revit, ya lo sabes. Y después Lumion, Presto, Archimedes, Navisworks, Civil 3D, InfraWorks. Esos van a ser los programas principales que estemos trabajando. Pero el que más estaremos utilizando, sobre el que pivotará todo, siempre va a ser el Revit. Ah, perfecto. Acerca de cómo adquirirlo, no hay ningún problema. Mira, con algunos
Con algunos de los programas vamos a poder contar con licencias de cortesía que nos generarán los propios fabricantes. Es decir, con Archimedes de Cipe vamos a contar, con Presto vamos a contar, con Lumion vamos a contar. Con los programas de Autodesk no hay ningún tipo de convenio posible, porque no lo tienen contemplado directamente. Entonces, tenéis varias posibilidades de licencia. La primera es la licencia comercial. Obviamente esa licencia comercial supone un coste económico importante, son 3.000 euros al año todos los programas. La segunda opción es la licencia de estudiante. Esa será legal siempre que estéis matriculados en alguna universidad o centro educativo equivalente. No cuenta el curso. Lamentablemente, para Autodesk, las universidades es una cosa y los centros de formación como nosotros, pese a que seamos centro de formación oficial de Autodesk, nos sirven para lo mismo. Si ni tienes la licencia profesional ni tienes la licencia de estudiante, puedes utilizar la licencia de prueba. La licencia de prueba, lamentablemente, son 30 días. Entonces, claro, para todo el desarrollo del curso no va a ser suficiente. Sin embargo, hay un sistema que yo he utilizado con éxito y que es como la versión, la última posibilidad que os puedo plantear, que funciona perfectamente, pero para mí no es la ideal. Sobre todo para aquellos que estéis en streaming. Los que estéis en presencial conmigo, tendréis un ordenador mío a vuestra disposición con todos los programas, pero aquellos que estéis en vuestra casa o allá donde estéis, no vais a tener acceso a mis ordenadores de momento. Entonces, la posibilidad sería utilizar las diferentes versiones de visor. Una versión de visor es exactamente esto que estoy poniendo en pantalla. Revit Viewer. El Revit Viewer es literalmente el Revit, pero con una pequeña diferencia. No se puede guardar. Eso significa que puedes desarrollar toda la clase, pero al principio de la clase coges mi archivo y al final de la clase no podrás guardar. Deberías coger mi archivo de nuevo. Vas a poder trabajar todo, pero no podrás apretar al botón de guardar. Aquí me dice que es un modo visor, no permite guardar. Sin embargo, si estuvieses interesada, Mariela, y quisieras poder hacerlo, hay otra posibilidad, que es un servidor virtual, es un ordenador virtualizado en el cual tendría que mirarte cuál es el rango de precios necesario para que tú accedas a los ordenadores de mi academia con mi información trabajando desde donde tú estés. Eso es posible hacerlo, pero tendríamos que hablar para ver los detalles de cómo se puede gestionar. Fijaos, esto es el visor. Es exactamente lo mismo. Yo puedo modificar lo que quiera, puedo hacer todo lo que me interese, lo único es que al final no podré guardar. Cuando yo intente decir guardar, me dirá que estoy en modo de visor. Eso significa que puedes seguir la clase sin problema, pero que al finalizar será, Salva, pásame tu archivo, y te paso mi archivo. Es una posibilidad. La otra, insisto, es estudiar la virtualización de escritorio. Se puede hacer, tendría que decirte cómo se puede resolver eso y hacer una prueba para comprobar que te funciona correctamente. Si es así, tampoco tendrías ningún problema. Accederías a mi ordenador virtualizado y entonces podrías seguir el curso como si estuvieras aquí. Aparte de eso, claro, eso simplemente te pones en contacto con nosotros y estudiamos la manera, hacemos una prueba para ver cómo funciona. Tengo otra pregunta de Adolfo. Me dice que las ventanas que yo he puesto no vienen en Revit, por supuesto. Todas estas pestañas son de plugins adicionales. Los plugins se pueden encontrar desde la parte que tenemos de compra de Autodesk. En las aplicaciones de Autodesk nosotros podemos descargar todos los elementos que queramos, entre ellos el Costit, el complemento de Cipe o cualquier otro para poder colocarlo y trabajar con él. Entonces, eso es lo que os decía. Sin embargo, yo estoy convencido de que Presto y Costit y Archimedes vais a tener todos una licencia temporal, por supuesto, no profesional, no permanente, pero tendréis una licencia para poder trabajar al menos durante la duración de la formación de ese módulo sin ningún tipo de limitación. ¿De acuerdo? Pienso que os puede servir para trabajar. Es posible que
que luego digáis, vale, pues me interesa seguir adelante, entonces ya os puedo poner en contacto con el servicio de venta de Presto o de la empresa que fuera, ¿vale? ¿Qué más cuestiones os puedo resolver? Pues mira, contesto primero a Mariela, que es la parte más rápida. Mariela, el acceso a LinkedIn Learning se hará desde el primer día que empiece el curso. Si el curso empieza el día 2 de octubre o 1 de octubre, desde el 1 de octubre lo tendrás hasta el 1 de octubre del año 2021. Con lo cual tendrás acceso a todo desde el primer momento. A todo. No es que te vaya librando poco a poco, sino que tendrás acceso 100% a todo. En cuanto a Amparo, las clases o sesiones de taller, que son 8 en total, se harán un sábado y lo que haremos será empezarla con un reto. Llegaremos y propondremos un reto, una actividad, y entonces cada uno de vosotros la iréis resolviendo. Ese reto siempre estará relacionado con cosas que ya hemos visto hasta ese momento y como mucho, si hay algo específico, se explicará en ese momento. Lo bueno es que durante el tiempo del taller vosotros iréis trabajando y surgirán seguro un montón de dudas que generarán conversación y debate para que estemos todos constantemente hablando y viendo. Es una parte más distendida de la formación en la que de verdad tengo puestas muchas esperanzas, porque es donde pienso que se va a generar muchísimas sinergias de trabajo entre nosotros. Genial, me alegro. ¿Qué más cosas queréis preguntar? ¿Os ha parecido interesante, por lo menos? ¿Qué pensáis? Yo creo que es una formación completa, pero claro, me interesa mucho vuestro punto de vista. Gracias, Juan, me alegro que te parezca interesante. Sí, Mariela, pues también me gusta. Muy bien, Adolfo, gracias por haber asistido y estamos en contacto. Ya sabes dónde me puedes encontrar. Bueno, pues sí, la verdad es que para alguien que inicia Revit es un muy buen amante, muy buen arranque. Sin embargo, incluso personas que ya manejan un poco de Revit pueden encontrarse con que de las 380 horas de formación es posible que 20 ya tengan cosas que saben, pero el resto van a estar aprendiendo constantemente, no solo herramientas o botoncitos, sino enfoques y procesos, que es lo más importante. En principio, Juan, la API de Revit no se va a tocar. Eso es algo que me interesa muchísimo, pero sabes que no es para todo el mundo. Ahí sí que tienes que tener habilidades específicas de programación y entonces restringiríamos mucho el campo del máster. Si te interesa esta parte, creo que podrías ponerte en contacto con algún experto que imparte formación de API y desde ahí sí que puedes especializarte en esa parte. Pero dentro de un curso mucho más amplio de Revit, la API restringiría mucho el perfil de la gente. Y lo que ha dicho Amparo es cierto, hay mucho Master BIM Manager que son muchos y muy buenos, pero aquí nos enfocamos en otra parte distinta, en la del Revit Expert, la persona que es una experta en el manejo de estos programas y en desarrollar proyectos. Es un enfoque diferente y pienso que complementario al de BIM Manager. Bueno chicos, pues si os ha parecido interesante y no tenéis ninguna pregunta más, yo lo dejo aquí. Sabéis que estoy a vuestra disposición. Me podéis contactar en cualquier momento, no solo desde el email de la Academia Enseñem, sino también desde el propio LinkedIn. Me podéis buscar, escribirme un consejo, escribirme un email, lo que necesitáis. Si queréis matricularos, lo mejor es que entréis en la página web de Enseñem, exactamente igual donde inscribisteis la inscripción, y desde ahí os ponéis en contacto con Alfonso para que os cuente el proceso mejor y los detalles más importantes acerca de los pagos, las fechas y demás información.
Muchas gracias a vosotros por haberme estado aguantando una hora entera hablando. Espero que no os haya aburrido mucho, que os haya parecido interesante. Y nada, estamos en contacto y muchísimas gracias de nuevo por asistir. Un saludo a todos.